La presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar y defender la prisión permanente revisable. ¿Quién va a intervenir? El señor Recuenco. Gracias. Buenas noches. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio del 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobierno de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. La prisión permanente revisable, lo señala claramente la exposición de motivos de esta ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivos, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación. Y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social. Añade la exposición de motivos que la pena de prisión permanente revisable no constituye por hecho una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Igualmente señala que se trata en realidad de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del convenio. Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio del 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Así, el 4 de octubre del 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios vascos, Socialista, Esquerra Republicana, Confederación de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley para la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular. Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción al Ayuntamiento de Leganés: se comprometa a, primero, dar su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado, a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y de la Federación Madrileña de Municipios. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una enmienda de Unión por Leganés, ¿la conoce? Sí. Sí, luego hablar de ella, ¿no?, en el segundo turno. Sí. Bueno, pues iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Alonso Fernández. Gracias, buenas noches. La pena permanente revisable, eufemismo de cadena perpetua, fue reintroducida por el Partido Popular en la reforma del Código Penal que se realizó en el año 2015. Esta pena fue abolida durante la dictadura del general Primo de Rivera en 1928 y excluida de todas las modificaciones legislativas posteriores. Es decir, el Código Penal aprobado por el PP nos retrotrae a una situación de hace casi un siglo.
Desde el principio, el Grupo Unidos Podemos manifestó su rotunda oposición a esta medida por los siguientes motivos. Vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, ya que el artículo 25.2 de la Constitución española establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. La prisión permanente revisable vulnera claramente este principio constitucional, pues difícilmente esta pena dejará lugar a la resocialización, por mucho que se prevea una incierta revisión de la misma a los 25, 28, 30 o 35 años, según los casos. La pena que introdujo la reforma del Partido Popular es contraria al principio de humanización de las penas, recogido en el artículo 15 de la Constitución, que proscribe la imposición de sanciones inútiles que tengan solo un fin de castigo, así como a la dignidad humana, garantizada en el artículo 10 de nuestra Carta Magna. El argumento de que en nuestro entorno existe una figura penal similar en Austria, en Luxemburgo, en Bélgica, en Gran Bretaña, en Italia, en Holanda, en Alemania, no es cierto sino desde un punto de vista meramente semántico, ya que en estos países, a diferencia de España, el reo puede pedir la libertad condicional cuando ha cumplido los 15 años de condena o entre los 15 y los 23 años en el caso de Bélgica. Los funcionarios de prisiones, un colectivo diezmado por los recortes, denuncia que el planteamiento que hacen de revisión de condena es tan lejano en el tiempo que deja al preso sin salida y a los funcionarios sin ningún instrumento para regular su conducta. Entidades de derechos humanos, la mayoría de catedráticos de Derecho Penal y el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros, ha manifestado su más férrea oposición a esta pena. España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, donde la tasa media de asesinatos u homicidios en España es del 0,69 por cada 100.000 habitantes, frente a la europea que se sitúa en el 0,92. En cambio, el número de reclusos por 100.000 habitantes en España es muy superior al de los países de nuestro entorno. 147 presos por cada 100.000 habitantes frente a los 98 de Francia o 79 de Alemania. Ello evidencia que, a diferencia de los países de nuestro entorno que dedican sus recursos a reinsertar a los presos, en el caso del Gobierno de España se vulnera este mandato constitucional y el único objetivo es el punitivo. Es necesario cambiar de paradigma. El objetivo del PP, cuando introdujo la prisión permanente revisable, no se fundamentó, de acuerdo con el análisis de las cifras, en un criterio jurídico de mayor efectividad en la lucha contra la delincuencia, sino en un criterio electoral basado en ciertos casos muy mediáticos que pusieron de manifiesto que proyectar una imagen de mano dura da réditos electorales. Es uno de los ejemplos más claros de populismo punitivo. El Código Penal dejó de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y propaganda. No necesitamos una cadena perpetua adicional a la que ya de hecho tenemos con penas de 40 años de prisión. Por eso nuestro voto será en contra. Gracias. Más intervenciones. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Bien, una intervención en la misma línea de la intervención que ha tenido la señora Alonso. Bueno, nosotros entendemos que el otro día, cuando lo presentó en los medios de comunicación el presidente del Gobierno y cuando vemos que los grupos municipales creo que lo van a presentar de forma enlatada en todos los ayuntamientos, sinceramente, señor Recuenco, nosotros lo marcamos en una situación que empieza a desesperar al Partido Popular y es que, efectivamente, y hay que decirlo así, le va muy mal en las encuestas. Y cuando un partido que se cree que va a aguantar el mismo tirón electoral y de repente ve cómo coinciden todas las encuestas sociológicas, incluso de medios de comunicación afines al Partido Popular, y ve pues una subida o un adelanto del Partido Ciudadanos en su contra, pues le hace tomar o presentar medidas desesperadas. Y yo lo marco ahí. Es una medida absolutamente desesperada, es una medida electoralista, es una medida populista. Hemos hablado hoy mucho de populismo y ustedes nos plantean ustedes, en términos generales, no le digo el Partido Popular de Leganés, está planteando una medida seria, repito, porque cuando digo seria, que no es una medida para hacer un juego electoral sobre ella. Sobre todo porque estamos hablando de una medida que yo estoy convencido que va a ser anticonstitucional. Es verdad, usted lo ha dicho,
Se ha admitido a trámite, eso no significa, y no lo podemos dar categoría ni mucho menos de resolución judicial, vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, pero es que con nuestra Carta Magna en la mano es que eso tiene que ser una medida anticonstitucional. Como bien se decía, estamos ante un eufemismo, puesto que no existe la prisión intermitente. Por lo tanto, no podemos hablar de prisión permanente. Y entonces, cuando ustedes están hablando de prisión permanente revisable, pues están hablando, como ya dijeron muchos expertos penalistas, que además podemos verlo en Internet, cómo hubo ese debate en el mundo del derecho penal y sobre todo expertos penalistas cuando se estaba abordando la modificación del Código Penal, que evidentemente se estaba hablando de cadena perpetua. Es cadena perpetua. Y además de las más duras que existen en el mundo occidental. Por lo tanto, es una medida demagógica porque es verdad que cuando vemos casos escalofriantes, evidentemente, que estamos viendo en los medios de comunicación, cunde la alarma social, como no puede ser de otra forma, porque son casos inaceptables, es un auténtico drama. La medida no puede ser esta, señor Recuenco. Como usted sabe, que es jurista, tenemos un ordenamiento jurídico penal que se basa no en el mayor incremento del castigo, sino buscando siempre la reinserción del reo, por muy grave que sea la conducta penal, la conducta típica producida y la pena que se adopta en el Código Penal. Pero, en todo caso, a pesar de la gravedad, sí tenemos un sistema jurídico penal que busca sobre todo la reinserción. Por eso, muchos penalistas, muchos juristas, y esperemos que el Tribunal Constitucional, si sigue el espíritu de la Constitución española, por supuesto, admita la inconstitucionalidad de la norma. Por lo tanto, creemos de verdad, y es duro decirlo, no se puede manipular con el dolor de las víctimas, con la falsa eficacia disuasoria de la prisión permanente. Repito, por una razón muy sencilla, porque es que sencillamente incumple el principio constitucional de reinserción y el carácter no degradante de las penas. Por lo tanto, señor Recuenco, es una pena que el Partido Popular tenga que acudir a este tipo de medidas para intentar paliar la subida electoral de Ciudadanos en esa misma base social y misma base electoral que comparten ustedes, o que, mejor dicho, pelean ustedes, pero evidentemente esa no puede ser la salida. En un contexto todavía de crisis económica, en un contexto donde hay que modificar grandes medidas de contrarreformas que llevaron a cabo ustedes, que hay mucho que trabajar en el mundo del empleo, en el mundo social, la educación, la sanidad. Hombre, la salida, para contrarrestar el efecto de las encuestas, no puede ser la medida que nos ha sorprendido a todos para mal. Señor Egea. Sí, buenas noches de nuevo. En Ciudadanos creemos que existe una laguna en el sistema penal español. Algunos condenados por delitos graves pueden estar en la calle demasiado pronto con un tercer grado, que se puede conceder ahora a los 15 años, los condenados a prisión permanente revisable. Nunca hemos apoyado la derogación de la prisión permanente revisable, que es lo que plantea la ley del PNV. Ciudadanos ha presentado una enmienda a la totalidad propuesta por el PNV para garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas de los crímenes de especial gravedad que atentan contra la dignidad del ser humano. Por ejemplo, como asesinatos a menores, personas con discapacidad o los que se cometen después de una violación de la víctima. En Ciudadanos nunca hemos apoyado la derogación de la prisión permanente revisable, como plantea el PNV. La iniciativa para derogarla, que se discute en el Congreso de Diputados, fue presentada por el PNV y admitida a trámite con los votos favorables del PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas, que reunían los votos necesarios para sacarla adelante. La prisión permanente revisable, de acuerdo con numerosos juristas y expertos en derecho penal, presenta muchas dudas sobre su constitucionalidad y podría ser contraria al principio de la reinserción consagrado en el artículo 25.2 de la Constitución. Quien tiene la última palabra al respecto es el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez.
Buenas noches ya. Bueno, la verdad que poco más que añadir a todo lo que se ha venido exponiendo anteriormente. Decir que, bueno, pues nosotros no vamos a apoyar esta moción y que hablamos realmente de su derogación porque en la anterior legislatura el Partido Popular, que con su mayoría absoluta barría cualquier propuesta que se realizaba, pues aprobó con esta mayoría absoluta, como decía, la prisión permanente revisable con el voto en contra de toda la oposición política del Congreso de los Diputados. Y ahora se encuentra con un recurso ante el Tribunal Constitucional, porque, como ya se ha venido diciendo anteriormente, caben bastantes dudas de que la prisión permanente revisable quepa en el ordenamiento de nuestro país, principalmente porque los principios constitucionales que creen en la reinserción y en la reeducación, la prisión permanente revisable se los carga, no da lugar ni a una reinserción ni a una reeducación. La prisión permanente revisable no disuada a los criminales de realizar sus crímenes. Y a lo mejor, quizá, lo que deberíamos hacer es plantearnos otro tipo de medidas. Bueno, nos parece que hacer todo este tipo de medidas punitivas dentro de la legislación del Estado español van basadas en la privación de derechos y libertades. Y resulta bastante curioso porque en este país el Partido Popular pues ha estado utilizando la prisión preventiva principalmente para meter ahí a la oposición política, para meter a titiriteros y principalmente para coartar la libertad de expresión. No creemos, además, en este sistema tan punitivo como plantea el Partido Popular y sí que nos gustaría que hicieran mucho mayor hincapié en aquellos delitos que prescriben, aquellos delitos económicos por corrupción que prescriben en este país y que al final no terminan siendo juzgados. Nos gustaría que ustedes utilicen más esta figura o que se dediquen mucho más a la persecución de la corrupción en el Estado español antes que llevar al debate público y la utilización del sufrimiento de todas estas familias, como ya han venido haciendo ustedes con la utilización de las víctimas, como decía, como han venido haciendo ustedes, resultaría mucho más productivo que se dedicasen a perseguir otras cosas que realmente jugar con el sufrimiento de la gente que lo está pasando realmente mal, en lugar de utilizarlos políticamente para su beneficio político en este momento. Gracias. Gracias, señor Delgado. Gracias. Buenas noches. Bien, más allá de juzgar el oportunismo o no de una iniciativa de este tipo, que todo apunta a que es una manera de desviar la atención y poner en la agenda política una cuestión que escape o intente evitar, pues por un lado, cómo está naufragando el Partido Popular en las encuestas y los continuos casos de corrupción y el enjuiciamiento de los mismos, Gürtel, Púnica, Lezo, incluso, como se está comentando, que a finales de este mes va a ser imputada pues esa gran figura, ese gran tótem de la derecha española, como es Esperanza Aguirre. Más allá de eso, coincidimos en Unión por Leganés, y más cuando ha habido episodios directamente que llegan a las tripas de los ciudadanos, como es ese vil asesinato de la chica Diana Quer, pues son esas cuestiones, como puede ser también pues el aborto, la eutanasia, la gestación subrogada, que son muy polémicos y que escapan incluso de la dinámica ideológica. Es decir, son aspectos que incluso dentro de los propios partidos generan una discusión y generan De hecho, las cosas como son, las encuestas relacionadas con la prisión permanente revisable hablan de un apoyo bastante popular. Es decir, que estamos hablando de incluso un 70% y de, sin ir más lejos, votantes del Partido Socialista estarían bastante de acuerdo con la prisión permanente revisable. Nosotros, aunque podemos profundizar más en esa cuestión, hemos propuesto una enmienda que no ha sido mencionada por el proponente, por el señor Recuenco, en su primera intervención, en la que comentábamos la necesidad de que esta medida, para poder tener el apoyo de Unión por Leganés a esta moción, encajara dentro de lo que es el marco constitucional. Creo que es un planteamiento obvio, pero nos gustaría que el Partido Popular se pronunciara expresamente hacia esa enmienda. Más allá de eso, nos gustaría también profundizar sobre la prisión permanente revisable, porque es cierto, hay dudas sobre su constitucionalidad. Y no lo dicen cualquiera, es decir, órganos como, por ejemplo, el Consejo General de la Abogacía Española. Estoy aquí viendo una noticia del 22 de enero de 2015
en el que dice que la abogacía española reitera que la prisión permanente revisable es inconstitucional. A mí también me parece una contradicción en términos. Si es permanente, no es revisable. Y si es revisable, no es permanente. Ahí yo creo que deberíamos de plantearnos otro modelo penal, y hay una figura que se llama la de las medidas de seguridad. Podríamos plantearnos unas medidas de seguridad permanentes, pero no a lo mejor tanto la prisión permanente. Usted también sabrá, señor Recuenco, que es jurista como yo, que en el siglo XVIII hubo un texto que revolucionó todo lo que es el sistema penal, que era el de los delitos y sus penas de Cesare Beccaria, en un sistema penal que era basado pues, en la tortura, en que por cualquier cosa te podían condenar a muerte, y dice cosas que son plenamente válidas para el siglo XXI y en el 2018 en el que vivimos. Y dice algo así, digo textualmente, que lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia. O dicho de otro modo, no frenan los delitos ni se frenan los delincuentes con la gravedad de la pena, sino con la certeza, con la seguridad de que van a sufrir un castigo. Y yo creo que en eso es donde se tiene que entrar la legislación y las medidas en general policiales y judiciales, en que se asegure que el que la hace la paga. Hemos visto, y muy recientemente también en el caso en Estados Unidos, de este auténtico animal criminal, el Larry Nassar, que ha abusado a decenas de chicas, como que es una persona que va a tener una cadena perpetua, porque allí sí que existe en Estados Unidos esa cadena perpetua, que esa pena tampoco satisface a las víctimas o a determinadas víctimas. Y yo lo entiendo, es decir, nos ponemos todos en la piel de ese padre o esa madre que ha sufrido pues, o bien ese tipo de agresiones o asesinatos, etcétera, pues quizás tampoco te conformes con la prisión permanente. Digo algo a lo mejor políticamente incorrecto, pero creo que todos en ese determinado momento y en esa situación seguramente que pensamos que no nos bastaría ni con eso. ¿Qué quiero decir con esta cuestión? Que no se puede legislar penalmente basándonos en lo que sentimos por las tripas en ese momento o con la venganza. Si creemos en un Estado de Derecho, tenemos que plantearnos jurídicamente unas penas que se ajusten a lo que pretendemos con ellas, ¿no? Y la propia Constitución establece la función social o de reinserción de la pena. Tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras serias dudas, pero también consideramos que no estamos nosotros para juzgar algo si está dentro del marco constitucional y está apoyado por una inmensa mayoría de españoles. Por eso nuestro planteamiento, volvemos al inicio, es si el Partido Popular asume la enmienda de que este apoyo a esta figura de prisión permanente revisable siempre lo sea, si respeta el marco constitucional, porque si no, no sé de qué estaríamos hablando. Por cierto, solamente desde el 2005 que entró en vigor, solamente se ha aplicado esta condena a una persona. Somos 45 millones de españoles aproximadamente, y solo se ha aplicado a una persona. Es decir, que también pongamos en medida cuál es el impacto de este tipo de legislación. Insisto, parece más motivada a buscar titulares o a desviar la atención de determinadas cuestiones que no le gusta al Partido Popular que se hablen en la agenda pública y saque este asunto. Pero bueno, como en Unión por Leganés no nos vamos a rehuir ni vamos a echar atrás ningún debate, aunque escape lo local, en este tampoco, e insistimos, nosotros votaríamos a favor de esta moción siempre y cuando se incorpore esa enmienda. Si no, pues ya en el segundo turno replantearíamos nuestro voto y nuestro posicionamiento. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Atienza. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues voy a empezar, para que entienda el sentido de mi intervención, con una anécdota que contaba en sus conferencias Alfonso Guerra. En unas conferencias que daba hablando sobre la transición, que decía que la transición comenzaba cuando a Franco le diagnosticaron una flebitis. Pero voy a la parte importante. Hablaba de esa especie de democracia directa, o por qué la democracia directa podía ser muy nociva para la propia democracia. Porque ustedes lo que están intentando hacer en este caso es aplicar a su manera una democracia directa. Y él ponía un ejemplo. Después de estaba en aquellos momentos ETA, de un gran atentado de ETA
con muchísimos muertos, si usted hace una encuesta, seguramente que la inmensa mayoría de los españoles estarían a favor de la pena de muerte. Porque al final una encuesta es eso, es meter un termómetro a las tripas o a las vísceras de lo que siente el español en ese momento. Y es lo que ustedes quieren hacer esta vez. Después de que detuvieran al asesino de Diana Quer, es cuando ustedes sacan este tema a la luz. Y evidentemente, ya le han dicho anteriores, muy necesario, porque esas encuestas parece que les dan muy de bajada, y hete aquí que tienen la suerte de que Ciudadanos en esta votación se diferencie. Y han dicho, aquí tengo esta bandera que necesito para hacer ver a los votantes que supuestamente se les están yendo según las encuestas, de que los que defendemos determinados valores somos nosotros. Y se lo han dicho los que me han precedido en la palabra, que no se puede legislar a golpe de momentos, sobre todo en el Código Penal, porque entonces seguramente nos equivocaríamos. Lo que ustedes piensan respecto de esto ya lo sabemos desde el año 2015 y desde antes. Ustedes están de acuerdo con la cadena perpetua, llámenlo como quieran. Están de acuerdo con la cadena perpetua. Y lo están defendiendo, son coherentes con lo que defienden, pero nosotros también debemos de ser coherentes y explicarle a los ciudadanos que lo que ustedes proponen no es ni siquiera la cadena perpetua. La prisión permanente revisable, y le voy a poner algunos ejemplos, incluso llega al caso de que van a estar menos años que con la legislación anterior al año 2015. Y le voy a poner un ejemplo. Una pena impuesta por varios delitos podría estar en torno a los 125 años. Esto antes del 2015. El máximo cumplimiento es de 40 años. En tercer grado, no antes de haber cumplido 32 años efectivos de prisión. Y en libertad condicional, no antes de haber cumplido 35 años de prisión. Porque la ley, sabe usted, que desde hace años se ha ido endureciendo poco a poco. Antes de esa modificación estaba así. Ustedes ponen como ejemplo y toman como referencia a Francia o a Alemania. Bueno, pues en Francia, con la prisión permanente revisable, un violador múltiple no dura más de 15 años en prisión y tienen prisión permanente revisable. En Alemania, que también existe, el resultado es que el tiempo medio de cumplimiento de los delitos graves es de 20 años. La mitad de los 40 que ya establecía nuestra ley antes de introducir esta modificación presupuestaria, esta modificación del Código Penal. Al final el defecto de la profesión se me va. Es decir, están ustedes tratando de vender algo, pero no están diciendo toda la verdad. Antes del año 2015, la legislación española era mucho más dura que en aquellos países donde existía la prisión permanente revisable. Y efectivamente todos tenemos serias dudas, todos menos ustedes, tenemos serias dudas de su constitucionalidad, porque, como ya le han dicho, la Constitución lo que consagra es precisamente la reinserción y la reeducación de aquellos que cometen delitos. Pero además, con el sistema anterior, fíjese usted, y yo creo que el señor Delgado le ha dado la pista de por qué, en España solamente hay 6 países, que tengan menos asesinatos que en España. Es decir, somos el 6º país del mundo con menos asesinatos. Aproximadamente mueren, por desgracia, cerca de 300 personas al año. Y esto es un 30% menos que hace 3 décadas. ¿Dónde está el éxito? No en el endurecimiento del Código Penal, sino en que, tal y como ha salido publicado estas semanas, en prácticamente el 90% de los casos se encuentra y se encarcela al culpable. Ahí es donde está el éxito. Ahí es precisamente donde está el éxito, en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Tardarán más
o tardarán menos, pero el 90% de los asesinatos de España se encuentra al culpable y se le detiene. Por lo tanto, nuestro voto, efectivamente, como usted puede intuir, va a ser en contra. Y lo que le rogaría a su partido político, que temas como este, que me atrevería a decir que no son muy democráticos, se lo pensaran antes de sacarlo a la luz en momentos como los que estamos sufriendo ahora y, una vez más, lamentar la pérdida de Diana y nuestro mayor afecto y mayores saludos a la familia. Gracias, señor Recuenco. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Les rogaría, por favor, que se ajustasen los 3 minutos. Venga, señor Recuenco. Gracias. Tengo que contestar a muchos. Bueno, señor Alonso, señor Bejarano y señora Martínez, la verdad es que cuando yo les escucho a ustedes hablar y dicen cadena perpetua o populismo punitivo, la verdad es que la primera contestación que me viene es que lo único perpetuo es su populismo. Porque, señor Bejarano, que usted ha profundizado un poquito más, dice que esto es una moción enlatada del Partido Popular. Pues sí, es que el Partido Popular tiene la misma ideología aquí en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, con independencia de que nos cuesten votos en determinados territorios, tener la misma ideología en todo el país. No somos cambiantes. La izquierda se amolda a lo que más le interese. Y le digo la verdad, yo cuando le escucho a usted decir que a nosotros nos va mal, no quiero mirar a nadie de los que se sientan aquí para que no se sienta nadie ofendido, ¿no? Porque están todos por detrás. Entonces, si a nosotros nos va mal, al resto, la verdad es que es para mirárselo. Pero mira, ha dicho usted una afirmación diciendo que yo era jurista y que el Código Penal buscaba la reinserción. Pues mire, el Código Penal, y no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, el Código Penal busca también, en la sentencia 81/97 del 22 de abril, dice que la finalidad fundamental del Código Penal es la pena, es decir, pagar por lo que se ha hecho. Porque si no estaríamos hablando pues, de un código de reinsertador, de instituciones para la rehabilitación social, pero no es un código penal. Se establece una pena porque alguien ha hecho algo ilícito. Con independencia de eso, sí que tenemos un sistema penitenciario que busca también la reinserción de aquel que ha cometido el delito. Pero la parte fundamental del Código Penal es castigar a aquel que evidentemente ha cometido un delito. Señor Egea, la verdad es que ustedes están siempre en revisión permanente de sus principios y de sus ideas. A ver si se aclaran ya de una vez, porque en esto o se cree o no se cree. Lo que no puede ponerse uno es de perfil, como cuando se traen aquí pues, las determinadas modificaciones presupuestarias y al final nos ponemos de perfil. No, o se cree o no se cree. La prisión permanente revisable cuenta con el aval jurídico, institucional y doctrinal. Ha sido avalada por el Consejo de Estado hasta en 2 ocasiones. Ha sido avalada por el Consejo General del Poder Judicial. También ha contado con el aval del Consejo Fiscal. Cuenta con el aval de la doctrina jurídica más prestigiosa y con el apoyo de reputados penalistas y constitucionalistas españoles, como don Manuel Jiménez de Parga, presidente del Tribunal Constitucional entre el 2001 y 2004, don Ramón Rodríguez Arribas, magistrado del Tribunal Constitucional entre el 2004 y 2013, o de distinguísimos abogados penalistas, a la vez respetados catedráticos de Derecho Penal, como Luis Rodríguez Ramos o Manuel Cobo del Rosal. Es decir, opiniones jurídicas las tienen ustedes en contra de esta normativa, como que también existen a favor. Pero es más, hasta la propia Abogacía del Estado, cuando se ha personado, ha dicho que es constitucional y respetuosa esta normativa con el artículo 25 de la ley. Porque es una norma que posibilita y aspira también, aparte de a la pena, a la reinserción, como todo el Código Penal. Es una pena que se aplica solamente a 8 delitos concretos, aquellos que son los delitos más delendables. Parece que les preocupa mucho, en ocasiones me parece lamentable, ¿no? Es decir, aquí se recoge el terrorismo, porque incluso les estoy hablando, les escucho hablar y dice, esto surge en estos momentos, parece que surge en caliente. No es cierto, no es cierto. Ustedes se acordarán
cuando hubo una resolución por parte de la Unión Europea que dijo que la doctrina Parot no era aplicable al terrorismo aquí. Tuvieron que salir todos los terroristas de la cárcel. A partir de esos momentos, el Partido Popular, con su compromiso con la víctima del terrorismo, se dijo que iba a modificar el Código Penal. Y estamos hablando, en el año 2013, creo recordar, estoy hablando de memoria, estamos en el 2019. No, ahora ha surgido también un reclamo popular, porque también lo está pidiendo la sociedad española. A lo que tanto se refiere la izquierda, vamos a hacer un referéndum. Pues mire, sin referéndum, solamente un padre solicitando que se firmen, ya llevan más de 2 millones de firmas para que se mantenga la prisión permanente revisable. De verdad, mirémoslo con la frialdad que se corresponde y unámonos todos a castigar aquellos delitos que son los más deleznables. Señor, tendría mucho más para hablar, pero tampoco me quiero alargar más. Señor Delgado, yo cuando le veo aquí manifestar que el apoyo a esta figura está obviamente condicionado a que tenga pleno encaje dentro del marco constitucional, esto me suena cuando en el derecho civil hablábamos de la condición suspensiva o la condición resolutoria, ¿no?, al posicionamiento de voto. Yo creo que más que en la moción, si quiere usted manifestarlo en su voto, por nuestra parte no hay ningún tipo de problema, pero recogerlo en la moción como tal, es decir, aquí nosotros creemos en la prisión permanente revisable y creemos que es constitucional. Evidentemente, si el día de mañana un tribunal constitucional tumba esta revisión permanente, pues no la compartiré esa decisión, pero me tocará acatarla porque creo en el Estado de Derecho español. Así de claro, como tampoco comparto la decisión del Tribunal de la Unión Europea cuando nos tumbó la doctrina Parot que se estaba aplicando en España, pero si creo en un sistema de Unión Europea, pues evidentemente me toca acatarla. A partir de aquí le hago ese ofrecimiento. Condicione usted su voto si quiere, pero evidentemente nosotros en esta moción somos defensores a ultranza de la prisión permanente revisable en las condiciones que está. Lógicamente, si el día de mañana se pronuncia un tribunal, no va a quedar más remedio que acatarla y, por supuesto, evidentemente, eso está por encima de incluso el posicionamiento político que en estos momentos muestra el Partido Popular. Más intervenciones. Señor Alonso, brevedad, por favor. Sí, brevemente, que ya es tarde. Bueno, pues yo creo que en este asunto es de justicia que mencione a una importante jurista española y una figura muy destacada del derecho penitenciario, como fue Concepción Arenal, que creo que hay que recordarla aquí porque trabajó mucho en el tema de la humanización de los centros penitenciarios y puso muy en cuestión que las cárceles tuviesen utilidad y fue muy crítica, ¿no? Entonces, 100 años o casi un siglo después, pues todavía estamos debatiendo con eso. Decir que esta medida que se plantea, la cadena perpetua, como le llaman ustedes, prisión permanente revisable, entiende la justicia como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad, que no es un concepto aceptable en un Estado social y democrático de derecho. El argumento de la proporcionalidad no justifica la cadena perpetua, sino es desde una visión propia de la ley de talión de la justicia, incompatible, como he dicho, con nuestro Estado de Derecho. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Delgado. Sí, brevemente. Obviamente, señor Recuenco, nuestro voto está condicionado a la inclusión de esa enmienda. No puede usted hacer ese juego un poco de trilero de usted posicione el voto y diga verbalmente que si es constitucional vale y si no, no. Nuestro voto positivo está condicionado a que en la moción se exprese ese respeto al marco constitucional, entre otras cosas, porque también lo decimos alto y claro, creemos mucho más y apostamos mucho más por la Constitución que por la prisión permanente revisable. Es decir, si nos van a poner en ambas balanzas, vamos, no hay color. Y a mí me sorprende que el Partido Popular ponga pegas a esta enmienda, tanto que se le llena la boca hablando de Constitución, de cumplimiento de la ley, que no quiere incluir una moción que no deja de ser una declaración política, el que este apoyo obviamente está condicionado al respeto del marco constitucional. Yo creo que, una vez más, el Partido Popular lo que pretende es querer quedarse artificialmente solo, agarrando una bandera para apropiarse de unos determinados sentimientos o valores que consideran que, desde un punto de vista electoral, le va a venir bien. Lo hace con la bandera de España, que parece que es solo suya, con el himno, con muchos símbolos de este país que son de todos.
y entre los que no somos del Partido Popular también la compartimos y nos sentimos orgullosos de ella. De la bandera española, del himno nacional, etcétera, etcétera. Pero parece que solo del Partido Popular. Y aquí se ha vuelto a comprobar. Lo que se busca es esa soledad artificialmente prefabricada para decir a la ciudadanía que en un 70 o un 80% está de acuerdo con esta prisión permanente. Es verdad que también motivada por unos momentos puntuales de determinados hechos que han conmocionado a la opinión pública, y ahí está el Partido Popular para hacer un poquito, sinceramente, de juego, rendimiento político a sentimientos que son peligrosos, porque ¿por qué no apuesta el Partido Popular, por ejemplo, porque sean imprescriptibles estos delitos tan graves? Que no se puedan prescribir ni estos ni, por ejemplo, los delitos de la corrupción. Fíjese, el señor Camps se va a librar por eso. Pongan ustedes en las normas que determinados delitos sean imprescriptibles, es decir, que puedan ser siempre permanentemente perseguibles, porque aquí lo hemos comentado. Lo importante no es tanto la dureza de la pena, sino la certeza de que va a haber pena. Pues si el que ha cometido un delito tiene la certeza de que por muchos años que pasen puede ser perseguido y encarcelado, pues eso seguro que será un mayor motivo para retraerse o tener menos incentivos para cometer el delito. Porque cuando se hace el Código Penal solo pensando en la óptica de la víctima, eso es muy peligroso. Lo hemos visto en muchos casos. Es decir, cuando se toma uno la justicia por su mano, pues hay unas varas de medir bastante peculiares. ¿Se ha visto usted la película Pulp Fiction? Hay una famosa escena en la que Samuel L. Jackson dice que él lo que no toleraría y que haría y mataría a alguien es cuando le rayaran su coche. Es decir, claro, desde el punto de vista de víctima, le rayan el coche, él considera que está plenamente legitimado para matar a alguien por eso. Creo que eso no sería lo razonable. Pues el Código Penal nunca se puede basar en esa sensación intestinal que tengamos como víctimas o por empatía ante la víctima de un gravísimo delito. Se tiene que pensar con una óptica siempre de justicia y de respeto al Estado de Derecho. Y, sinceramente, usted mismo ha dicho que hay muchas opiniones a favor de la constitucionalidad de esta pena, pero otros muchos que no. Es decir, hay dudas, hay serias dudas de la constitucionalidad. Porque si fuera un sentimiento unánime, no estaríamos hablando de la cantidad de gente que considera que esto no es constitucional. Por lo tanto, le vuelvo a decir, señor Recuenco, si le dejan sus mayores meter una pequeña línea en esta moción que son lentejas, pues yo creo que sería razonable el que usted aceptara esta enmienda. Si lo que pretenden es lo que da la sensación, y es de quedarse solo y enarbolar una bandera, pues evidentemente pues han hecho ustedes muy bien. Rechazar esta enmienda que aportamos y obviamente pues no tendrá nuestro voto a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Recuenco. Un minuto para cerrar el debate. Venga. Gracias. Pues sí, mire, además lo ha dicho el señor Delgado en su intervención. Dice, esto es una declaración política. Pues sí, el Partido Popular cree la prisión permanente revisable para aquellos asesinatos de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o discapacidad física o mental. Para el asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiese cometido sobre la víctima. Luego hablamos de huelgas. Para el asesinato cometido por miembro de grupo o organización criminal, para el asesinato múltiple, para el asesinato terrorista, para el homicidio del jefe de Estado del heredero, para el homicidio del jefe de Estados extranjeros o persona internacionalmente protegida por un tratado que se halle en España, para el genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Y esto, como bien ha dicho, es un posicionamiento político y nosotros creemos en ella. Y la legalidad lo dirán los tribunales, pero aquí es un posicionamiento político. Y se lo he dicho en la primera intervención o en la segunda intervención. Si el Tribunal Constitucional dice que no es aplicable la prisión permanente revisable porque es anticonstitucional, el Partido Popular la va a respetar, la acatará, aunque evidentemente no estemos de acuerdo. Pero a día de hoy es que no está de acuerdo el Partido Popular desde un punto de vista político y desde un punto de vista jurídico, no solamente los posicionamientos de juristas que se hayan pronunciado, no. El Consejo de Estado dice que es constitucional. El Consejo General del Poder Judicial también. El Consejo Fiscal también. Y, como he dicho anteriormente, también juristas que han sido presidentes o miembros del Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, también creen ello en la legalidad y que respeta la Constitución, la abogacía del Estado. Le vuelvo a decir, señor Delgado, si usted teme porque considera que está incurriendo en alguna ilegalidad por ese pronunciamiento, condicione su voto
haga un acuerdo suspensivo, un acuerdo resolutorio. Si evidentemente nos van a obligar el Tribunal Constitucional a que esto no entre en vigor, lógicamente, si dice que es inconstitucional. Pero a día de hoy, que es un posicionamiento político, nosotros lo tenemos claro. Otros, como ciudadanos, por supuesto que no. Gracias. Vamos a pasar a votación esta moción, la última de hoy. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? Abstenciones. 7. Muy bien, pues